Bienvenidos una vez más al Cornetín de Gondor y hoy nos vamos de vacaciones. Vamos a visitar las naciones de Teat, concretamente las naciones del Este. Vamos a hablar de Naciones de Teat, volumen 2. Para ello tenemos al cartógrafo real de la Sociedad de Exploradores, Pedro J. Ramos, de No Solo Rol. Hola Pedro, es un placer volverte a tener por aquí otra vez. Hola a todos, es un placer volver aquí y más para hablar de Séptimo Mar. De Séptimo Mar. Quiero decir que esta vez nos tiene que acompañar Taco, pero está malito y yo por lo menos quiero mandarle un saludo desde aquí, que sé que le hubiera hecho ilusión y tenía muchas ganas de colaborar en este programa. Así que Taco, va por ti. Sí, que te mejores y espero que podamos coincidir en otra vez, ¿no? Quizás en otro libro de Séptimo Mar o lo que sea. Bueno, Pedro, un placer, como he dicho al principio, y vamos a hablar del siguiente volumen de Séptimo Mar que vais a publicar, concretamente de las naciones orientales de Teat, que tiene una fuerte distinción con las naciones del oeste, ¿no? Creo que a grosso modo, yo lo voy a explicar así, están en un momento de cambio, sobre todo, o han cambiado, o van a cambiar, o necesitan cambiar, que es un poco el contrapunto que tienen el resto de las naciones, que entre comillas, entendámonos bien, parecen que están mucho más estables, son más conservadores. ¿Es así, más o menos? ¿Podemos decirlo así? Sí, me parece que es una buena interpretación porque además, es muy interesante cómo se armonizan los dos suplementos porque ya no es solo el estado de las naciones, sino como tú bien dices, el lugar físico, ¿no? Ahora, después de repasar las naciones occidentales, que por ejemplo particularmente yo, son las que siento más cercanas, ¿no? Pues porque Castilla es un trasunto de España, Montaigne de Francia, etcétera. Ahora nos vamos a otras naciones que son una mezcla mucho más heterogénea y a mí precisamente, os lo adelanto ya, es lo que ha hecho que este suplemento me haya ganado más que Naciones de Teat volumen 1, quizás porque me ha sorprendido, me ha traído cosas nuevas. Además, concretamente en este suplemento se habla de la nueva nación de Teat, que tiene la curiosidad de ser una democracia, que lejos de ser una distopía o una ucronía, es algo que pasó inicialmente en Lituania y Checoslovaquia o algo de eso, no me acuerdo bien. A nivel histórico es real de Europa. No está basado, como suelen estar basadas estas naciones, en algo que pasó y que por alguna razón en la primera edición de Séptimo Mar se dejó un poco de lado. No sé, ¿a ti qué te parece si empezamos un poco con el orden que sigue el libro, ¿no? Uh-huh. Yo voy dando un poco de pie a las naciones y hablamos, ¿vale? Tenemos la primera sería Eisen, que tiene como el epígrafe de los campos empapados en muerte. Uh-huh. Sería el motivo realmente de este sobrenombre es que Eisen ha sido el lugar donde se ha librado la batalla de las cruces, que sería la batalla que tuvo históricamente España con los Países Bajos, con Alemania, ¿no? Por el reformismo luterano. Uh-huh. Y todo eso. Y al día de hoy Eisen está, entre comillas, devastado. Es decir, uh-huh. es un yermo y los distintos líderes buscan un nuevo emperador, ¿no? Al que pueda sacarle de ese campo enfangado de sangre, lodo y muerte para volver a ser la orgullosa nación que eran antaño, ¿no? Uh-huh. Sí, eso es una buena aproximación, ¿no? Eisen no deja de ser nuestra Alemania con una vuelta de tuerca y algo que me gusta mucho de esta nueva edición de Séptimo Mar es que siempre encontramos en la introducción, antes del típico relato evocador, pues unas palabras de John Wick, que en el fondo es la cabeza pensante tras esta edición, en el que justifica un poco el contenido del suplemento, ¿no? Entonces, en el caso de Eisen, dice que se sentía un poco en deuda con esa nación porque siempre la había querido hacer oscura y que esta vez es todavía más siniestra, ¿no? Y de hecho, pues yo creo que lo consigue porque toma de base esa guerra de las cruces
y lo que nos presenta es una nación devastada después de 20 años en la que no ha habido un imperator, ¿no? Un gobernante, el último que es el Riefenstahl, ¿no? Que lo mencionan en el manual, y ahora tenemos a los príncipes, que cada uno de ellos pues es un posible gobernante en potencia, ¿no? O incluso otros que puedan emerger. Pero lo que más va soterrado en todo el texto es la parte oscura, ¿no? Ya en el manual básico nos hablaba de la existencia de monstruos y de criaturas, y de hecho pues digamos que el cazador de monstruos típico pues ahora es muy famoso por la serie de Netflix, pues rollo el Witcher o algo así, ¿no? El brujo, pues aquí sería un lugar donde tú puedes hacerte un personaje de ese estilo y no desentonaría en absoluto, ¿no? Y entonces en este suplemento dedican mucho espacio a eso. También, Carlos, ahora que estamos hablando de la primera nación, podríamos comentar un poco la estructura que sigue cada nación dentro del suplemento, que creo que eso puede ser interesante para nuestros oyentes. Sí, porque sobre todo esta, es decir, de hecho, si lo comparamos con el anterior volumen, las 4 naciones políticamente son totalmente diferentes. Aquí están como en ciudades pequeñas o grandes ciudades-estado. Ya veremos cómo está la comunidad Samarta, ya veremos cómo está Rusia, ¿no? Usura, y veremos por último cómo es Bodache, y veremos que no tienen nada en común de sus sistemas de gobierno con lo que sí tenían un poco las naciones del oeste, ¿no? Que eran reinos, mejores o peores, pero eran reinos al fin y al cabo. Sí, aquí lo que han hecho, un poco de imitación del Naciones de Tea volumen 1, es que todos los capítulos, ¿no? Hay un capítulo por nación, entonces este libro tiene 4 grandes capítulos, y es que todos sigan más o menos la misma estructura, lo cual hace además que a la hora de leerlo pues sea ágil, ¿no? A mí una cosa que me ha sorprendido de toda la línea de Séptimo Mar es cómo John Wick ha conseguido que, pese a que trabaja muchísima gente en cada suplemento como autores, como escritores, el texto luego tiene una coherencia interna importante. Eso es una labor sin duda de editor, y creo que es digno de mención, ¿no? Porque pues en otros juegos a veces dices, ¿cómo se nota que esto lo ha escrito gente distinta porque pues se dedica un tiempo o un espacio diferente a cada cosa? Aquí está todo muy equilibrado y empieza hablando de la narrativa de la nación, por decirlo así, cuál es la situación política, histórica, etcétera. Luego los personajes importantes de cada nación, que en unos casos son de un tipo u otro. Por ejemplo, en Eisen, pues como no, pues habla de los señores, ¿no? Los Eisenfürsten, ¿no? Os pido disculpas por la pronunciación, pero el alemán no es lo mío. Bueno, hoy va a ser un día de pronunciaciones guays, lo vais a ver, porque... pues eso, luego las sociedades secretas, lugares destacados, que en vez de ser el típico recorrido, yo que sé, provincia a provincia, pues destaca zonas geográficas importantes en cada sitio. Y luego entra un poco el cajón desastre, ¿no? En algunos capítulos habla más de magia, en otros de esgrima, leyendas, ¿no? Va alternando un poco según lo que pida el capítulo. En este caso, en Eisen encontramos esa misma estructura, y lo que nos va a hablar luego es de la magia, que podemos hablar después de ella, de la esgrima y de leyendas de Eisen, ¿no? Pero lo primero que nos encontramos es esa descripción de cómo está la nación ahora que está devastada, un mapa más concreto de la nación, que eso se agradece siempre cuando uno quiere profundizar, y enseguida saltamos a las personas importantes de Eisen, empezando por los príncipes, ¿no? Algunos son viejos conocidos de ediciones antiguas, ¿no? De sonarán, ¿no? Como Niklas Trag, el de la ciudad libre de Freiburg. Y el Saposen, Stefan Hedgrun, creo que también estaba el anterior. La verdad es que no he hecho el cotejar los anteriores con los originales, porque creo que ya lo hablamos la otra vez que estuve aquí. Este Séptimo Mar creo que es mejor acercarse con la mirada fresca, como quien ve unos guiños y ya está, ¿no? Un poco quizás como las películas nuevas de Star Wars, ¿no? El episodio 7 claro que se parece mucho al episodio 4, pero si no estás todo el rato comparándolo, pues lo disfrutas más. Exactamente, y a mí me pasa esto mismo. De hecho, no he vuelto a releer los libros originales de primera edición precisamente para evitarme esta interferencia que cuando leí el manual básico por primera vez me generaba mucha molestia, ¿no? Bueno, no creo que sea malo ver los manuales de ediciones antiguas o ediciones anteriores, siempre y cuando sepas una cosa que dijiste tú en el anterior podcast, ¿no? Es decir, estamos entre una cosa nueva, es decir, no es una continuación, no es una revisión, es decir, esto es un nuevo mundo y que es con las mismas bases de Séptimo Mar, y hay cosas que se han mantenido y hay cosas que han
desaparecido y hay cosas que han surgido. Me parece que es la visión correcta de esta nueva edición de Séptimo Mar, que de verdad creo que está muy bien cuidada. Uno de los detalles que me ha gustado de este libro son las semillas de aventura que te ponen durante todo el libro. Me explico. Sí. Vas leyendo un poco el libro, llegas, por ejemplo, a Elsa Posen y te dicen, ganchos de aventura, ¿cómo puedes usar a Elsa Posen para una aventura? Y es básicamente una semilla, es decir, tienes esta opción para que tus jugadores interactúen con Elsa Posen y hagas una aventura. Y, insisto, me parece uno de los grandes aciertos porque muchas veces los manuales te dan mucha información pero no sabes cómo manejarla. Vale, hay una ciudad libre de Facebook. ¿Y qué puedo hacer ahí? Pues puedes hacer. Esto es un ejemplo de lo que puedes hacer. Y creo que es una de las partes mejor cuidadas de esta edición de Séptimo Mar, en mi opinión. Sí, la verdad es que es cierto que no todos los personajes tienen estas ideas de aventura, pero digamos, esos típicos personajes que es más probable que tengan una interacción directa con los héroes son los que van a tener siempre esas ideas, ¿no? Por ejemplo, pues en Eisen hay un personaje que a mí me gustó mucho, que es Vilma Probst, pues ella tiene sus ideas de aventura y también tiene pues sugerencias de interpretación, ¿no? Para que el director pueda, en lugar de tener que inventarse esos detalles de ambientación, pues repasándoselo en un párrafo, pues puede interpretarlos de forma que suenen todos distintos. Los que no tienen estas ideas de aventura suelen ser aquellos que, por ejemplo, por su papel político ya está bastante claro cuál es su rol, ¿no? Pues yo que sé, el rey de no sé dónde, pues esto ya más o menos te hueles cómo podrías meterlo en una aventura, ¿no? Entonces eso se agradece, además oxigena un poco el libro y quizás puestos a ponerle una pega a esta edición, ¿no? Pues yo, ya sabes que me gusta mucho Séptimo Mar, pero también creo que hay que ser algo crítico, pues es verdad que faltan aventuras como tal, ¿no? Es cierto que en inglés han publicado algunas en PDF, en repositorios y muy breves, eso sí, y falta eso, el típico suplemento de aventuras que ayude un poco a la gente a arrancar, porque una de las barreras que me he encontrado yo hablando con gente que se inicia en el juego es eso, que tienen la aventura de inicio, alguna de las aventuras que hemos hecho nosotros aquí en No Solo Rol, pero luego les falta, pues eso, quizás una campaña o algo así, y estas ideas de aventura ayudan mucho. Yo, fíjate, y con esto, es decir, estas conversaciones me gustan mucho, tengo un contra lo que acabas de decir. Me parece que también dependerá un poco del tipo de jugador, del tipo de máster, para crear, dirigir, ambientar aventuras. Pero lo hablaba yo también con un compañero mío, y uno de los, bueno, lo voy a decir directamente, por ejemplo, en D&D, el nuevo D&D está siendo un pelotazo, nadie lo duda, yo no lo dudo, pero tiene un gran problema desde mi punto de vista, y es que están publicando como, entre comillas, como muchas aventuras o sandbox o ideas, pero no están publicando ninguna guía del mundo. Pongo un ejemplo, La Maldición de Strahd, gran aventura, gran reino, es decir, tienes Ravenloft a tus pies, básicamente es un sandbox, pero no tienes material para entender el mundo de Ravenloft. Yo sí, porque ya sé ya tengo un bagaje anterior y sé lo que me está vendiendo La Maldición de Strahd. Pero creo que faltan esos en D&D concretamente, creo que están faltando esas cajas de plano, ¿no? Esos suplementos que daban antes. Te explicaban Darksan, que te explicaban Reinos Olvidados o Greyhawk, y ahora no está. No sé. No sé. Sí, eso es verdad, en eso estoy de acuerdo contigo y quizás tiene que ver un poco con cómo vemos nosotros en No Solo Rol, por ejemplo, cómo ves un manual. Nosotros llevamos jugando muchos años y siempre intentamos ver esa visión de qué es lo que nos gustaría a nosotros ver en un libro, ¿no? Y si ves los juegos que hemos escrito nosotros, algo que nunca falla es las aventuras de inicio en el propio manual, y siempre intentamos que, por ejemplo, si hacemos un suplemento de ambientación, incluya una aventura, ¿no? Y que sea una aventura propia de eso que incluimos, porque creemos que hay gente a la que le viene bien. Desde luego hay gente que tiene una imaginación desbordante y enseguida se monta sus propias partidas, pero nunca está de más, ¿no? Además, una aventura tampoco tiene por qué ocupar muchísimo y sin embargo puede ser de gran ayuda, y eso es lo único que a día de hoy he hecho de falta
en Séptimo Mar, pero no lo metería ni siquiera en un libro como este, ¿no? Porque dices, ¿qué hago? ¿Una aventura por nación? Entonces el libro crece una barbaridad. ¿Elijo solo una nación? Entonces, hecho en falta quizás, pues un buen complemento a estos dos libros de naciones de TEA podría haber sido un libro de aventuras de TEA, una por nación o algo así. Nosotros cuando hicimos el Mecenazgo en castellano intentamos hacer algo un poco en esa línea. Y pues bueno, una idea para el futuro es animar a la gente a escribir pequeñas aventuras y recopilarlas todas. Sí, estaría bien. Yo creo que es algo que puede ayudar mucho a la gente y es más la aventura promocional que usamos nosotros en jornadas que escribí yo. Además, en este caso nos ha sido de mucha ayuda, pero luego muchos de los directores que han hecho esas demostraciones dicen que han usado esa partida más veces, por ejemplo, para jornadas de iniciación al rol o cosas así, porque les es un gancho sencillo, ¿no? Para enseñar el juego. Pero en fin, que como suele pasarnos a ti y a mí, nos hemos ido un poco por los cerros de Uber. Sí, pero por lo menos nos hemos ido por los cerros de Uber casi al principio. Volvamos a Eisen. Sí, exacto. Vamos a Eisen antes de que caiga la noche, que es lo que en esta ambientación está muy, muy poco recomendado. Pues esto, lo que hablábamos antes de los personajes importantes, nos presenta los distintos príncipes. También comentar que en este estilo, algo que me gusta mucho de esta edición es que no da sensación de que haya relleno, ¿no? Hay veces que lees unos historiales de personajes que te cuentan, bueno, pues nació en no sé dónde, con un extremo detalle. Aquí los personajes están descritos, pues no sé, en 700, 1000 palabras, y es un número más que suficiente, ¿no? Para hacerte a la idea de quién es, qué necesita, y a la vez dejar esos huequecillos que son tan interesantes para mí, al menos como director de juego, que me dejen huecos para rellenar yo con mis propias historias, ¿no? Y bueno, de estos príncipes, yo creo que ahí hemos coincidido tú y yo en Niklas, el de Freiburg, porque además Freiburg es una ciudad muy mítica de la primera edición, ¿no? La ciudad libre, donde no hay leyes, y que aquí se revisita, ¿no? De hecho, es decir, sería raro no hablar de ahí sin hablar de Freiburg, incluso de Niklas Tragué, que es un poco un sucedáneo del nihilismo en todo su esplendor. Y estoy de acuerdo contigo, bueno, coincidimos. Freiburg es una ciudad libre, es la ciudad de aventuras. La típica ciudad donde que si quieres centrar las aventuras de un grupo de jugadores es el sitio inicial perfecto. Tienes todo Eisen para, entre comillas, matar monstruos y mazmorrear. Tienes aventuras de intriga dentro de la misma ciudad. Pero es que Freiburg tiene muchísimo más, y más en esta edición, como tú más o menos nos vas a contar ahora. Sí, aquí yo tenía muchas ganas cuando me acerqué a este suplemento de saber cómo planteaban Freiburg, porque lo que para mí era Freiburg en la primera edición, aquí ya estaba un poco en otra ciudad que es Cinco Velas, ¿no? Como un sitio en el que hay un panorama político distinto y tal. Entonces aquí vuelven al Freiburg de siempre y le dan un par de giros pequeños, pero para darle un carácter propio, ¿no? Por ejemplo, pues destacan el cementerio con ruinas Sirnet que hay debajo de la ciudad, el panorama político, y quizás lo que a mí más me gustó fue que a Niklas le dan un papel distinto, ¿no? Antes yo siempre lo he visto como alguien con mucho peso en la ciudad, y aquí él digamos que deja un poco el día a día a Vilma Prost, ¿no? Como su ayudante y la gobernadora, de hecho, en Freiburg, y eso hace que le dé otro talante, ¿no? Vilma se convierte en un personaje interesante, es de estos que sí que tienen ideas de aventura, porque mientras que Niklas está jugando a su propio juego mental de hacer este experimento social de una ciudad sin leyes, pues Vilma es la que sabe que eso hay que gestionarlo de alguna forma, y es alguien con quien los jugadores pueden llegar a encontrarse con facilidad, ¿no? De hecho, en el antiguo, creo que en el no sé si el Sombra de Freiburg o Freiburg, estoy hablando en la antigua edición, lo desarrollaban mucho más a Niklas Tragué. Veías justamente este aspecto nihilista que dejaba muy poco margen al máster o al director de juego a utilizarlo, porque al final todo sería dejar hacer y ya veremos qué pasa. Pero sí es cierto que Vilma tenía justamente esa esperanza, ¿no? Esa ilusión porque este proyecto funcionara. Y de hecho, no sé, como siempre lo digo a los oyentes, es decir, discúlpenme si me equivoco, pero somos falibles. Inicialmente Vilma en el primer libro
tenía la sensación de que no tenía ninguna relación con Niklas. Es decir, funcionaba un poco independiente porque la idea le gustaba y poco a poco se iba haciendo un nombre dentro de Facebook. Sí. Sí, y aquí está todo mucho más encajado, también es parte de este espíritu de la edición de ser más inclusivos en general y eso salpica todos los suplementos. Aquí encontramos muchas más figuras femeninas y figuras femeninas en posiciones de poder o en roles interesantes y también pues todo tipo de orientaciones sexuales y demás, que es algo que TEA ha cogido por bandera en esta edición y que yo creo que le sienta muy bien porque lo hace de forma muy muy natural. El libro no se escandaliza en mostrar esas cosas y muestra dinámicas pues de todo tipo a lo largo del texto con una naturalidad que la verdad yo alabo y que creo que a este juego le sienta estupendamente. Y bueno, pues eso, además de destacarnos a los príncipes y a gente como Vilma, pues vienen algunos otros personajes, ¿no? Hay un poquito de todo, desde un caballero inquisidor, está Rosamund Roth, que tiene un pasado, aquí hablo un poco de memoria, pues pues como una de las posibles personas que podría llegar a tener un peso como el de los príncipes, porque es la que gobierna la Drakenblut, que es algo así como pues una fuerza militar de Eisen. Está la Guardia de Hierro. Bueno, pues nos va planteando este panorama. Quizás en este capítulo se ve un tinte más político, más parecido quizás a las naciones del oeste, pues porque son 7 príncipes repartiéndose el territorio, ¿no? Y eso está bastante apretado para ellos. Hombre, además, sí tiene la sensación de que es un polvorín que puede exceder en cualquier momento, pero también se ve o se vislumbra, por decirlo, cierto futuro brillante, si se consigue evitar encender la mecha. Sí me da la sensación que han mejorado una cosa. El antiguo libro de Eisen marcaba mucho héroes y villanos. Marcaba mucho quién era bueno y quién era malo. Aquí realmente no tengo yo la sensación de que haya un mal elemental o un bien brillante. Todos tienen sus cositas, todos tienen sus peros, pero sí parece que la solución sea un entendimiento a futuro. No sé tú cómo lo ves. Sí, aquí eso es algo que a mí me ha gustado también de este suplemento, y es que tanto en esta como en el resto de naciones intentan no ser maniqueos, un poco lo que tú decías, ¿no? Hay personajes que de hecho pues pueden parecerte héroes y hay gente que podría parecerte villanos, y cuando lees sus historiales no lo tienes tan claro, ¿no? Y aquí en Eisen una de las cosas que se transmite a lo largo del texto es que todo el mundo tiene más o menos claro que no pueden seguir así y que tienen que unirse de alguna forma, pero ellos mismos no tienen claro quién, ¿no? Y te presentan distintas alternativas, y ya solo leer esas alternativas sin que te dirijan a una de ellas puede dar pie a varias campañas diferentes, ¿no? Yo en una partida puedo decidir, venga, pues vamos a hacer como pues Nicolás Trague va a ser un buen candidato a unificar Eisen y que los héroes están ahí en medio, y en otra vez pues puedes decir, no, hay que erigir a esta Rosamund, y entonces una campaña más de tintes de guerra o tal, ¿no? Entonces con ese mismo punto de partida puedes jugar en la misma ambientación campañas muy diferentes y que tengan un desarrollo político diferente, y eso me atrajo mucho de Eisen, que era una de esas naciones que al coger el suplemento tenía interés, y me ha sorprendido para bien por cómo ha conseguido darle un cariz propio. No sé si podemos andar un poquito más en Eisen. Eisen podría ser perfectamente cualquier nación de Séptimo Mar podría ser perfectamente un podcast o de tal, pero no tenemos ese tiempo. Me gustaría también acabar un poquito con Elsa Pose, porque es la icónica, y que me disculpe el público, imagen de la primera portada de Eisen, de la mujer envuelta en una armadura de Drachense, que básicamente, para que se hagan a la idea, es el adamantium de Séptimo Mar, y lleva puesta esta mujer el valor de un reino, básicamente. Es carísimo. Para que nos hagamos una idea, Vilma Pross en el antiguo libro era rica, era poderosa porque tenía un guantelete
solamente tiene un guantelete de Drachenn, y aquí te estamos hablando de un ¿cómo has dicho tú? ¿Los reyes cómo se llamaban? Lo he dicho que estuvo bien, los Eisenfursten. Eisenfursten. Es una Eisenfursten que tiene opciones justamente a nivel militar. Yo me acuerdo, y con esto acabo mi intervención, que en el anterior podcast hablábamos de Montaigne, del gran general de Montaigne, y hablábamos de la ampliación azul, del almanaque, y te comentaba la historia de que la historia de Montaigne se evolucionaba y que pasaban por hechos, y era esta mujer la que le tenía una jaula de oro para dirigir las tropas contra lo que se le avecinaba. No sé a ti qué te parece esta mujer en esta edición. Pues a mí me gusta el giro que le dan. Es verdad que si te parece, el detalle de ese giro me lo voy a reservar para la sección del final del podcast, que hablemos de spoilers. De spoilers. Sí, porque creo que es una de las cosas que podemos descubrir, pero sí que voy a comentar un poco la cara visible, ¿no? Y la cara visible es que pues es una buena veterana de guerra, que ha luchado contra los horrores, y que, bueno, pues es una guerrera orgullosa y arrogante. Yo creo que es la típica que destaca como una de las candidatas a unificar el país, ¿no? Y tú cuando lo ves y la ves a ella y dices, pues esta puede ser una de mis favoritas, ¿no? Para gobernar Eisen. Con todo tiene un girito que podemos comentar después, ¿no? Y así hacemos un poco de gusto. Pero si sois jugadores de Séptimo Mar, cuando lleguemos a ese punto, desconectaros o contad con permiso de vuestro director de juego, ¿eh? Hay una cosa importante que vamos a decir, que mira, y vamos a intentarnos abrirnos, ¿vale, Pedro? Es los libros de Séptimo Mar se pueden leer perfectamente. Y cuando digo leer, es leer. Te lo llevas a la playa, te lo llevas a la montaña, te lo llevas al metro y te lo lees, porque son muy narrativos. Y creo que lo que estamos hablando de estos spoilers, de estas cosas que tienen, estos giritos que tienen, es lo que demuestra que puedes no ser jugador de Séptimo Mar, pero gustarte los mundos de capa y espada y estás leyendo buenos libros. ¿Algo más de Eisen? Lugares, secretos, magias. Pues mira, casi voy a, un poco casi nombrando solo, comentar qué otras cosas hay propias, ¿no? De Eisen para la gente que le guste como nación y quiera saber qué incluye, ¿no? En la parte de sociedades secretas presentan una sociedad nueva. Esto ocurre con varias de las naciones, que viene a ser una escisión de los Rilasthir, ¿no? Una gente que tiene sobre todo interés por ver si esto de la democracia podría funcionar en Eisen o no. Es una sociedad así curiosa, porque además no es la tibia que yo asociaría a Eisen, y entonces me resultó llamativa. En los lugares, pues por supuesto están las montañas Drangneisen con todos los rumores de bandidos, de tesoros ocultos y tal, que está bien. Y en la parte de magia, que sé que a muchos es lo que le atrae, aparte de contar con más detalle cómo funciona la magia desde el punto de vista de la narración, o sea, cómo se comporta alguien que practica el Hexenwerk, ¿no? Esta hechicería eisena, pues se menciona los apóstatas, ¿no? Aquellos que digamos no se registran en el, digamos, oficialmente como cazadores de brujas y aprenden por su cuenta, y vienen unas pequeñas variaciones en la mecánica de reglas si quieres interpretar a una de estas personas un poco rebeldes, por decirlo así. Luego en la esgrima pues encontramos algunos comentarios sobre distintas variaciones del espadachín clásico y alguna escuela nueva, el Kummerholt, ¿no? Que tiene un arma pequeña en una mano y bueno, pues una variedad mecánica pequeña, ¿no? Y esta sección termina pues con las leyendas de Eisen, que básicamente es un mini bestiario de otras criaturas típicas de este sitio, ¿no? Algunos son viejos conocidos de la fantasía, como pueden ser hombres lobo o zombies, y luego hay otros que son más originales. Yo creo que con eso le hemos dado un buen repaso. Bueno, Eisen es muy bonita en esta época del año, hace fresquito. Exacto. Así que lo único que recordad es que en cuanto caiga el sol tenéis que meteros en casa. Vamos con la nueva. Ahora, la mancomunidad Samarta, que la característica son 2 naciones, una corona. Esto, como decía al principio, está basado en un acontecimiento histórico entre, creo que es, insisto que me puedo equivocar, entre Lituania y Checoslovaquia, en el que hay una especie de intento de democracia, y aquí se toma, John Wick creo que lo mete
para dar más visiones y más alternativas, y sobre todo creo que leyéndola es como el hálito de esperanza, ¿no? Sí, a mí es una nación que me gustó mucho desde el básico, sí. Me parece que mientras que todos per se ya empiezan con un problema o como esta no es, esto es lo contrario, es decir, solamente pueden ir para arriba actualmente, y no porque estén abajo, sino porque es que están en un momento dulce, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es bonito, es un cuento de hadas, por decirlo de alguna manera. Sí. Luego te acercas a este suplemento y ves que no es solo todo lo que reluce, claro, porque si no, pues hay que darle un poco de problemas a esta gente, ¿no? Pero sí, los orígenes de la nación que os comentabas son esos. En el capítulo inicial, en este suplemento, John Wick comenta además que cuando visitó Polonia por primera vez, pues le prometió a un amigo al que de hecho le dedica unas palabras en el suplemento, dijo, pues esto es una deuda que tengo en el Séptimo Mar, y la mancomunidad sármata es su forma de acercarse a esta Europa del Este, ¿no? Si me permitís la simplificación, con una nación además que se ha ganado el corazoncito de los jugadores, ¿eh? Yo, a la gente que está jugando a esta edición, veo pocos que digan que no la ven bien engarzada con el resto, ¿no? Han sido increíble cómo han conseguido meter una nación nueva, que es algo de mucha entidad, sí, y que parece que ha estado ahí toda la vida. Hay otros juegos que no lo consiguen, ¿no? Estoy pensando, pues yo qué sé, en Vampiro, que hay veces que dicen, no, los 7 clanes son los originales, los otros son pegados o tal. Pues aquí se ha enlazado muy bien, y creo que una forma buena de hacerlo fue con la guía de inicio, que de hecho, los que no la hayáis visto podéis descargarla gratuitamente en la web de No Solo Rol, que tiene una aventura ambientada aquí en la mancomunidad sármata, donde entre los personajes jugables está el príncipe Alexi, ¿no? Que es una figura importante en la ambientación, y aquí vuelve a aparecer en este manual el príncipe y algunos de los otros personajes de esa aventura, como Azucena Esquivel o Doménica Vespucci. El coste que aquí estás solo, estás volando sin copiloto, porque no tengo nada que comparar, no tengo nada que añadir más que lo que tú me digas, y como mucho que me gusta o que no me gusta de lo que me estás contando. Vale, ok, pues entonces me embalo y cuento. Leyendo, ya centrándome en el suplemento, ¿no? Dando por hecho que la mancomunidad ya es conocida de otras veces, o de haber leído el manual básico, lo que nos encontramos aquí, tú antes hablabas de 2 naciones y efectivamente, ¿no? Nos cuentan que realmente esta es la unión de 2 grandes lugares, y en el capítulo, en la sección de lugares, están divididos tal cual. Una es, y ya me perdonaré la pronunciación, la Rex Pospolita, ¿no? Escrito con RZEZCS, ¿no? Un nombre impronunciable, que es la zona más rica de la mancomunidad, y luego Curonia, que ha sido siempre el lado más humilde, ¿no? De hecho, el propio suplemento afirma que no es solo que lo parezca, sino que cuando el rey Curonio creó la mancomunidad, pues favoreció a Rex Pospolita sobre Curonia, ¿no? Por ejemplo, reorganizó Curonia de la misma forma que estaba la otra parte de la nación, utilizó el Retzliano como la lengua oficial del gobierno, de enseñanza, el único idioma. O sea, hubo como una invasión cultural, y eso en la ambientación se nota, ¿no? Los curonios están ofendidos por el tratamiento cultural que han tenido, y en esta situación ahora más democrática, pues es un hilo cultural del que tirar, ¿no? En cuanto a los personajes importantes, que antes en Eisen nos hemos detenido un buen rato, aquí una de las cosas que más me gustó es que recuperamos al rey Stanislav I, que es el que en el fondo ha traído la democracia, ¿no? En la aventura de la guía de inicio nos presentan a Alexi, el hijo del rey, y yo cuando leí esa guía, no sé, daba por hecho que a este rey le quedaba un telediario, vamos, que no íbamos a volverlo a ver en un suplemento, ¿no? Que ya era un señor muy mayor y te lo pintan así y demás. Y aquí le dan una vuelta porque le dedican bastante atención y lo convierten en un personaje muy digno, ¿no? Es un personaje anciano que no se puede valer por sí mismo para algunas cosas, pero tiene una cabeza muy bien amueblada, y entonces lo convierten en un personaje que, además, por razones que explica, ¿no? Y que no voy a ahondar por el tema este de spoilers, pues puede tener un tacto
impacto, una interacción fuerte con los personajes jugadores y puede dar interacciones chulas, ¿no? Esta persona que ha vivido mucho y que a la vez pues tiene mucho por hacer todavía y necesita a alguien más joven, más capaz de hacerlo, ¿no? Pues a mí me resultó muy evocador para mis propias aventuras, ¿no? Luego nos presenta, como no, eso, a Alex, sí, al personaje que se podía interpretar en su momento, y que es el príncipe, es uno de los posibles herederos al rey, ¿no? Y también a su esposa, ¿no? Domenica Vespucci, que es de Bodache, claro, como sugiere el nombre. Además, pues Bodache está muy cerquita, hay una interacción ahí política interesante para explotar, ¿no? Y luego, pues describe otros cuantos personajes de distintos sitios. Por ejemplo, algo que hacen de cuando en cuando es presentarnos gente de otras naciones pero que están viviendo aquí, como Azucena, que la mencioné antes, que es castellana, o Landon Cross, que es un navalonés. Y luego, pues es un montón de gente de la propia mancomunidad con nombres difíciles de pronunciar. Hay que mencionar además que este es de los 4 capítulos el único que tiene una guía de pronunciación, sobre todo por las letras que nos son ajenas, ¿no? Esto ya estaba en la edición inglesa, pero por ejemplo un personaje que se llama Ugne Urbone, ¿no? Diciéndolo así tal cual, el propio documento de clase se pronuncia Ugne Urbonia, ¿no? Así que se agradece esas aclaraciones. ¿Me puedo preguntar si en la edición que vais a publicar vosotros va a estar adaptado al castellano? O entiendo que sí, ¿no? De hecho, mismamente tú lo estás pronunciando mejor. Sí, ¿te refieres a la pronunciación? Sí, al cuadro azul de pronunciación que tiene. Sí, eso se ha revisado, sí, y los nombres, por ejemplo, los mapas también hay algunas cosas, pero algo que es común de esta edición es intentar dejar cada lengua en la suya, ¿no? Pues por ejemplo, pues el caso que se me viene más a la cabeza, que es los Caballeros de la Rosa y la Cruz, la sociedad secreta. En la edición anterior, pues en cuanto decían Die Kreuzritter y luego todo el rato los Rosacruces. Aquí en cambio todo el rato los llaman Die Kreuzritter y están todo el rato en todos los suplementos lo mantienen así, de igual forma que en la versión original los vagabundos pues se llaman los vagabundos en castellano, aunque el libro esté en inglés, ¿no? Entonces esto hace que, por un lado, mola por esta parte de ambientación, pero te puedes llegar a ver abrumado a veces con tanto término como no los vayas interiorizando, ¿eh? Sobre todo a mí me pasa con los nombres de algunos personajes que dices tú, bueno, ya no me acuerdo quién era este, ¿no? Porque cuando más se alejan de los que estamos acostumbrados a manejar, ¿no? A idiomas más cercanos, pues nos va costando un poquito más. Pero lo chulo es que cuando te metes en una nación, ¿no? Yo creo que en este tipo de suplementos lo ideal es cogerte una y decir, voy a montarme una campaña en esta nación, pues te entras solo, ¿no? Y acabas interiorizando los nombres, informándote por la pronunciación, ¿no? Todo ahí muy, muy guay. Bueno, ¿algo más de esa Marta? Pues ya... sí. Sí, dime. Sí, pues como hicimos con la otra, comentar algunas de las cosas que trae una sociedad secreta propia, que son la Mosiutes Escara, por decirlo así. Bueno, la Mosiutes está ahí entre la frontera entre Usura y la Mancomunidad. En Usura quiero recordar que le dan más detalle, pero aquí tiene un papel destacado, ¿no? Y yo creo que es una de las sociedades secretas chulas de estas nuevas. También hay una orden propia, una orden nobiliaria, orden caballeresca mejor dicho, que es la orden caballeresca de la muy noble y honorable orden de la Posta, así se llama, ¿no? En castellano. Bueno, pues que son los típicos que van a caballo y que son buenos caballos y bueno, que mola, ¿no? Para irte, si te gusta la mancomunidad y quieres ir rollo caballeresco, pues está bastante bien. En los lugares lo más destacado es que están divididos entre las dos naciones y cada uno tiene sus particularidades. Y luego en la hechicería, en Sanderis, a mí lo que más me ha gustado aquí es que, como recordarás, el Sanderis funciona mucho con acuerdos, ¿no? Tú tienes un pacto con una criatura y entonces se dedican a hablar, por ejemplo, cómo es ese primer trato, a qué personas se les propone esos tratos, cómo es ese trato inicial, y también hablan del séptimo trato, ¿no? Que se supone que es el que lo va a cerrar todo. Entonces le dedican cierto espacio a hablar del séptimo trato, incluso a convertirlo en algo que podría ser parte de una campaña, ¿no? De por ejemplo, un personaje no jugador que va
va a estar cerca de hacer ese último trato o cosas así, ¿no? En esgrima encontramos una esgrima propia, ¿no? La Sidvoganie, ¿no? Que es a hombros a lomos de caballo, es para luchar en plan húsar y está graciosa. Y luego pues las leyendas típicas de cada nación, ¿no? Y con esto yo creo que le damos un buen repaso. La mancomunidad, desde luego, creo que justifica por sí sola el suplemento, por cuanto que es la nación nueva, incluso aunque hayas jugado mucho la edición anterior, pues de esta no sabes nada, ¿no? Y yo era la que más ganas tenía al ver este suplemento, y es la que cogí con más ansias y me dio lo que quería, pese a que no es la que más me sorprendió, que esa fue Usura. Sí, pues creo que nos vamos a meter directamente en Usura ahora mismo, ¿sabes? Porque como esto lo estamos grabando con 40 grados, yo por lo menos, un poquito de invierno me viene bien. Claro. Usura, dime. Sí, no, y que Usura, pues de eso tiene sobra. De hecho, tiene hasta un general que llaman el general invierno. El invierno. Sí, bueno, sí. Usura representa un poco la nación imperial rusa, clásica, diría prerevolucionaria. Aunque creo que esto tampoco es del todo exacto, porque no es que esté mal, no es que esté bien, pero desde luego está lejos de caer por sí sola. Ahora nos meteremos un poquito en los personajes y veremos cuál es el gancho que tiene, ¿no? Y el conflicto que tiene esta nación y cuál es el cambio que se propone. Y Usura también tenía una cosa muy bonita en la antigua edición, ¿no? Que parecía que siempre estaba protegido por el Padre Invierno, como un ente que cuando lanzaban ejércitos muy superiores, el ejército de Montaigne, el invierno siempre parecía acudir en el momento adecuado para proteger a los hijos de Usura. Y otra cosa que me gustaba, sobre todo en la primera edición, era ese pragmatismo usuro que les mantuvo alejado de la guerra de las cruces, ¿no? Mientras que unos eran católicos y otros eran protestantes, por resumirlo mucho. Me gustaba mucho una frase que decía en el antiguo libro, que era que, a ver, si para creer en el profeta ya estamos creyendo, ¿qué más nos da? Es decir, seguimos siendo ortodoxos. Y ese es un poquito el motivo de esta situación político-religiosa de Usura. Coméntame. Pues Usura, para mí, engarza con todo esto que has comentado, y para mí siempre ha sido la nación que me ha resultado curiosa, digamos, buena para hacer turismo, pero no para vivir en mis partidas. Es decir, es una nación que yo he usado en mis partidas de forma puntual, pero no me veía haciendo, por ejemplo, una campaña en torno a Usura. Y eso que, por ejemplo, en la primera campaña larga que dirigí en esta edición, pues tuve un jugador usuro y tal, y que lo impulsaba mucho, pero a pesar de eso yo no me sentía muy desenvuelto. De hecho, cuando hicimos el mecenazgo, quise hacer una aventura en Usura por distinguirme un poco de los demás compañeros que están haciendo en Bodache, en Castilla y demás. Vamos a irnos a una nación un poco diferente. Y el caso es que este suplemento a mí me ha abierto mucho los ojos, porque nos presenta un panorama en el que la política no está nada reñida con la de otras naciones. Es distinta, eso es verdad, pero aún así tiene sus propias particularidades, ¿no? Y es que nos presenta un conflicto de gobierno, ¿no? Hay dos personas que pueden ser los gobernantes, que por un lado son la mujer del difunto gobernante, que es una Isena, es Katerina Fischer-Dimitrova, y por otro lado el hijo, ¿no? Ilya Slavigorov-Nikolaevich. Entonces el capítulo se dedica mucho a presentarte a ambos con sus partidarios, y tampoco te hace tomar partido directamente, ¿no? Te los presenta cada uno, además, con sus sugerencias de interpretación, ideas de aventura, y como sucedía con Eisen, te dice, oye, pues estos dos pueden ser gobernantes, tienen sus formas de ver las cosas,
y vais a ser vosotros jugando los que vais a decidir hacia dónde ir, ¿no? Pues por ejemplo, Ilia, el niño, entre comillas, ¿no? El hijo es el típico aventurero, pero que a la vez es respetuoso con las tradiciones, mientras que Caterina, ¿no? La Isena es la que quiere traer la evolución, ¿no? Gran parte de sus acciones ha sido traer más arquitectura, más arte, más tecnología, quiere modernizar el país, ¿no? De hecho, unas frases curiosas de su hoja de personaje, por decirlo así en el suplemento, dice: una usura llena de carreteras y tecnología seguiría siendo usura, ¿no? Es una forma de verlo, ¿no? Si Caterina se hace con el poder, acabará siendo usura una nación occidentalizada, ¿no? Un poco, no sé, me ha hecho recordar también incluso la Guerra Fría, ¿no? Aunque aquí no haya una nación externa con injerencias, a pesar de que esto de Eisen pues puede ser algo a explotar, ¿no? Por ese contacto entre naciones al tener una Isena como candidata al poder, pues este dilema entre las tradiciones y la tecnología aquí está muy presente. Pero fíjate dos cosas. En el antiguo libro de Usura, del séptimo mar de primera edición, a Ilia siempre le describían como un ser bruto. De hecho, creo que había un texto o una narración, ¿no? Que había dado a un enemigo, había dado a sus perros a un enemigo, ¿sabes? Para que se lo comieran y lo mataran. Entonces, desde el primer momento te das cuenta de que Ilia va a ser un tirano. Aquí no te lo presentan, es decir, sí te lo presentan como un bruto, es decir, me gusta la expresión que tú has dicho, como un aventurero, es decir, su lugar no está en el trono, pero cree que las cosas tienen que hacerse a la manera usura. Y esa es la representación y la imagen que da, y es el papel que toma en este libro. Mientras que Caterina no es que tenga malas intenciones, todo lo contrario. Lo que pasa que va justamente a la forma contraria que se han hecho todas las cosas en usura. Y la frase esa que dices tú, de una usura con carretera seguiría siendo usura. Sí es cierto que creo que el mero hecho de presentarte así a estos dos personajes te dan una idea ideas de aventura de a quién vas a apoyar en el trono, ¿no? Porque parece además que mientras que veíamos que Eisen está como muy centrado en lo que tenemos que hacer es unirnos, aquí parece que no sé, corrígeme tú si tú lo ves de otra manera. Es como que esto hay que tomar una decisión, o es Caterina o es Ilia. A lo mejor hay una tercera vía que desconocemos, pero no sé. Sí es cierto, y con esto ya te he cedido la palabra, que a mí también me ha pasado mucho de no poder hacer una aventura en usura, pero creo que es porque casi todos los libros de capa y espada que me he leído, o de aventuras, por resumirlo, excepto de Miguel Strogoff, todos han sido centrados en el Mediterráneo, es decir, los del Capitán Alatriste, por ejemplo, los Tres Mosqueteros, o no sé, no se me ocurre ahora mismo más así rápidamente, ninguno más, ya está, no tengo más ahora mismo no me viene ninguno. Sí, pues tienes razón, yo creo que ahí nos faltan referentes. Yo creo que alguien que nos está escuchando dice: madre mía, si te lees, yo qué sé, Miguel Strogoff y se te ocurre 1000 historias, no sé, pero pues creo que en parte esa es la función que tienen que tener estos suplementos, ¿no? Que a mí, y esto reconozco que es difícil de escribirlo sin leerlo, yo ahora a los libros de ambientación de este estilo les pido que no solo me informen, sino que me evoquen cosas, ¿no? Y hay excelentes libros, estoy pensando por ejemplo en la década de los 90, antes has hablado de D&D, pues por ejemplo muchísimos libros de ambientación de D&D que tú los lees y dices: mira, me he leído 80 páginas y sé describirte pues cómo es el río no sé dónde, pero no se me ha ocurrido ninguna aventura porque la aventura del río ya la tenía yo en mi cabeza y da igual que se llame así o así. Y en cambio este suplemento con mucho menos espacio lo que te va haciendo es darte una situación, ¿no? Algunas cosas las describe con cierto detalle para darte marco, pero a la vez tienes donde jugar,
¿no? Y es lo que ha hecho que este capítulo de Usura al final sea el que más me haya sorprendido. De los 4 naciones es la que menos ganas le puse al empezar el capítulo y es el que devoré, la verdad, porque digo, joder, pues ahora quiero jugar en Usura y este dilema además de los 2 contendientes al trono creo que está muy bien planteado porque eso te lo sabe pintar, que no es el héroe o el villano, ¿no? ¿Quién va a gobernar? Sino que son visiones distintas sobre el mundo y 2 grupos de héroes muy distintos pueden tener visiones opuestas. Es más, ahora que estamos pensando un poco en voz alta, eso podría dar una campaña muy chula en 2 mesas distintas, ¿no? Una que apoye a un candidato, otra a otro y que luego se encuentren a ver quién impone en el trono a quién, ¿no? Siendo una lucha entre héroes sin necesidad de villano ninguno, ¿no? Todos buscando lo mejor para su nación. Pero tú coincidirías conmigo de que en este caso no hay un punto medio. No lo sé decir, es mi impresión, ¿eh? No digo que deba serlo. Yo, aunque ya hace un tiempo que leí el suplemento, yo esto lo recuerdo como una dualidad, ¿no? O sea, hay que posicionarse entre uno de los dos y ya está. O sea, efectivamente, no hay un punto intermedio. No es como en Eisen, que por ejemplo antes mencionamos que hay una sociedad secreta que quiere la democracia, pues oye, pues eso podría ser y que de repente los príncipes pues tengan otra forma de gobierno y tal. No, aquí te dice claramente que los susurros son gente tradicional y necesitan a alguien que los gobierne y hay, por orden de sucesión, hay 2 personas que tienen el mismo derecho, o sea que hay que ver con quién te decantas. Bueno, ¿y Usura tiene secretitos? Pero... Sí. Usura tiene sus secretos y como no podría ser de otra forma, están muy ligados más que a los personajes a la tierra, ¿no? De hecho, pues entrando ya un poco en esta parte del final que estamos haciendo con cada capítulo, la sección de lugares aquí está muy, muy descrita y lo que hacen es coger las 5 provincias que hay en Usura y las van desglosando por lugares. A mí uno de los sitios que me gustó es el bosque Boroboy, que bueno, pues que es un bosque que está al norte de una ciudad también descrita, que es Veche. Es un bosque poco denso y en el que pues se dice que hay pues espíritus y también pues distintas cosas, ¿no? Pues que si un árbol que da manzanas doradas, que si aquí está Matuska, ¿no? De la que me gustaría hablar un poco luego, ¿no? Con su cabaña de patas de pollo y este tipo de cuestiones. Por poner una cosa que me parece que no llega a ser un spoiler, sino que da muestra de lo evocador que me resulta el texto. En este bosque pues mencionan que hay robles que cuando crecen, ¿no? Cuando el árbol se hace viejo, pues va dando lugar a una especie como de cofre y entonces si te internas en el bosque y buscas esos cofres puedes encontrar las cosas que más ansías y cosas así, ¿no? Pues es esa típica idea de cómo es un bosque encantado, ¿no? Y te da estas pistitas para que tú elabores pues tus propias aventuras. Aventuritas, semillitas de aventuras. Sí. Bueno, ¿qué ver en Usura? Sí, pues aparte de esto de los lugares, que lo he dicho, prefiero que lo descubráis vosotros, aparte de yendo a pinceladas, ¿no? Pues entre los personajes destacados está el general Invierno, que es un general, digamos, sanguinario, que además podría desequilibrar la guerra en algún sentido y es alguien que de hecho pues está dispuesto a invadir, ¿no? Más allá de esta nación, ¿no? De hecho, pues cuando describe el personaje dice hacia dónde ir, hacia Eisen, hacia la mancomunidad sármata o tal, que puede dar lugar a campañas militares. Entre las sociedades secretas, aquí efectivamente es donde habla más de la Mociutes Escara, ¿no? Que es esta, pues una sociedad que, nacida de mujeres que se movían entre la frontera entre Usura y Curonia y que es una sociedad de carácter bondadoso, muy interesante. O algo que a mí me resultó curioso porque yo no había pensado en ello, ¿no? Y es que Usura, claro, es una nación con mucho interior y entonces cuando llega a la Hermandad de la Costa, pues te dice, bueno, por la Hermandad de la Costa, en el fondo aquí pinta poco, pues porque tienen dificultades para saltar a los susurros, ¿no? Y además hay incursores Vesten por ahí y demás. Entonces te plantean a los Uskunikis, diría yo, que son como piratas de río y de interior, ¿no? Que van en barcazas un poco a lo Vesten. Y que resultan bastante curiosos, ¿no? Como una reinvención del pirata y que pues están relacionados con la hermandad y siguen sus principios, pero tienen una forma de funcionar completamente distinta, ¿no? Y luego
en la sección final, donde encontramos leyendas y demás, pues bueno, hay muchas leyendas de criaturas variadas, pero le dedican un espacio propio, como no, a Matushki, ¿no? A la señora invierno, que es la que se supone que le da su poder a los susurros y que además vela por toda usura, ¿no? Vela, pero no de una manera bondadosa, ¿no? Sino que parece que es alguien que te quiere hacer aprender lecciones, y en el suplemento hablan de ello, ¿no? De cómo te pone a prueba y a qué gente pone a prueba. Y cómo todas esas pruebas te llevan a aprender una lección, ¿no? Sobre ello, y que si no la has aprendido es cuando, digamos, te maldice y vas a tener que aprenderlo por las malas, ¿no? Además nos introduce, no recuerdo si en el manual básico ya lo mencionaba, a Chernobog, que es como el adversario de Matushka, que es pues digamos el archienemigo, el espíritu archienemigo con el que los héroes van a querer enfrentarse, ¿no? Y a sus seres marcados, ¿no? Se dice que Chernobog le pone una marca a la gente a la que maldice, y entonces pues pueden funcionar como enemigos muy bien, ¿no? Y hay alguna otra cosilla más que es mejor guardarse para la sección de spoilers. Así que me cierro diciendo pues que también hay otra escuela de esgrima que viene a ser un boxeo, ¿no? Porque luchas con puñetazos y demás. Estaría bien esta escuela de esgrima contra la de Innsmouth. A ver quién ganaba la pelea, pero sería curiosa. Sin duda. Bueno, y aquí llegamos a la última nación que, bueno, a ti te gustó mucho Usura, lo entiendo perfectamente, pero Bodache me pareció mucho más interesante el planteamiento que dieron. ¿Por qué? Bodache son los reinos italianos, digamos que aquí han hecho un trasunto de que el poder vaticano, el poder católico, se ha trasladado a Castilla, y ahora están divididos también en príncipes. Pero no estamos en este problema iseno de una nación dividida, es decir, los bodachos tienen orgullo, se sienten bodachos, lo que pasa que primero mi ciudad y después Bodache. Tiene una cosa que me parece genial a nivel, lo voy a decir y lo digo muy claro, a nivel de argumento y de historia y de narrativa. Porque si bien en todo Séptimo Mar se deja bien claro que hombres y mujeres comparten el poder en el mismo peso, que no hay problemas de carácter identitario, sexual o de raza, en Bodache han aprovechado para traer un poco a la palestra, ¿no? todo este problema, porque si no podríamos pensar que no existe, ¿no? Y lo han traído también de una manera muy curiosa y muy inteligente, ¿no? Y es que en Bodache hay un evidente, y así lo narran, poder de los hombres sobre las mujeres. No en el sentido de manejar poder real, poder político, poder militar, poder económico. No es que las mujeres sean un segundo plato, simplemente es que esto, como dice el libro, ha sido siempre así en Bodache, aunque las cosas están por cambiar. Y de hecho, tiene un girito de tuerca, ¿no? Cuando vemos a la bruja del destino, que aparte de ser mujeres y por eso tener difícil acceder al poder, se las mantiene ignorantes por justamente esta capacidad que tienen de ver el futuro, y es mejor que permanezcan en un tercer plano incluso. Sí, ¿no? Sí. A mí, pues Bodache, de las 4 naciones, digamos, antes de ver el suplemento, pues era la que más me interesaba, porque Bodache siempre ha sido chula. Además, yo creo que es en el escenario típico de las partidas que yo he dirigido a Séptimo Mar. Si tuviera que darme una nación sobre la marcha, elegiría Bodache. Castilla me genera demasiados sentimientos encontrados, ¿no? Porque la tengo muy, muy a mano. Y Bodache, pues es un sitio de malos muy malos, de que todo el mundo parece ambiguo y tal, y las brujas del destino pues son geniales en la ambientación, ¿no? O sea, no conozco a nadie que no me parezcan evocadoras. De hecho, en la partida de iniciación esa que tenemos del juego, nosotros la hemos ambientado en Bodache porque nos parecía que era muy sugerente y funciona muy bien con gente que no conoce la ambientación. ¿Qué me pasó aquí? Y aquí, pues mira, esto sí que no estamos tan de acuerdo. A mí,
esta nación en el suplemento me da un poco lo que esperaba, y viniendo de las otras donde me había ido sorprendiendo, pues esta desde luego está muy bien y tiene ideas muy chulas, pero justo para cerrar el suplemento me bajó un poco, ¿no? Porque si hubiera sido la primera, hubiera dicho, venga, esto es lo que yo me esperaba, y luego todas las demás me dan una vuelta de tuerca, ¿no? Esta tiene algunas ideas muy chulas, sobre todo, por ejemplo, hay personajes que me han gustado mucho, y todo lo que se dice de las brujas del destino me encanta, pero digamos que es algo ya conocido para mí, ¿no? Aunque haya cambios, me mueve un poco en cosas que yo ya manejaba, quizás porque es una ambientación que me ha gustado mucho, ¿no? Bodache. Pero bueno, nos presentan la nación como un sitio donde se juega al gran juego, ¿no? A la intriga política y a los príncipes mercantes. Como bien dices, aquí no hay una intención unitaria. De hecho, te cuenta que al principio del todo pues había 3 príncipes y que en la actualidad ahora hay 7, y que pues todos ellos están jugando ese gran juego de intrigas políticas, y que es imposible no verte manchado por ellas, ¿no? Y también, con lo que apuntabas, hay un peso fuerte de reflexionar sobre el papel de la mujer y del feminismo, ¿no? Porque nos presenta a las brujas del destino como unas personas muy poderosas, y que precisamente por su poder están doblegadas, ¿no? Los hombres son los que controlan el poder político, no les enseñan a leer a las mujeres de Bodache, que tienen el don, ¿no? de leer el destino, y lo usan como una forma de control, ¿no? De tenerlas analfabetas y desinformadas, pese a que son quienes podrían dar un vuelco a una nación, ¿no? Esto ya en el propio manual básico nos decían que tenía su girito de tuerca, sobre todo en la forma de las hijas de Sofía, y en este suplemento se retoma con más información todavía. Sí, porque es parte de las sociedades secretas que están operando ahora mismo en Bodache. Y creo, yo de mi punto de vista, creo que lo que le hace especial en este momento a Bodache es que en la primera edición no quedaba tan marcado esta problemática, ¿no? Sobre el poder de las mujeres, el feminismo, y aquí lo han traído a la palestra justamente para que se pueda interactuar con él, porque quitándolo de en medio, creo que sería quitar grandes y posibles aventuras que hay actualmente, que se podrían dar en el juego. Y en el mero hecho, por ejemplo, salvar a las hijas de Sofía de Buspini, no me acuerdo quién es uno de los reyes, de los príncipes de la ciudad, ¿no? Que necesitan cimentar su poder en esta situación, o intentar a que una princesa o una mercante alcance cierto nivel contra un príncipe. Eso no existiría si estuviéramos justamente en la edición anterior, porque no se narraba esta problemática. Lo así como el resto de naciones estamos viendo que tienen una temática para jugar, ¿no? Es decir, la unidad de Eisen, el deber elegir un heredero en Usura, el experimento de la democracia en la mancomunidad. Aquí lo que te están diciendo es justamente, esto está mal, es decir, y vosotros héroes tenéis que luchar porque esto cambie. Ese es el cambio en Bodache. Sí, es verdad, y perdona si ahora se me escapa algo de lo que recuerdo del suplemento, pero que es verdad que igual que otras cosas las han planteado de una forma muy neutra, pues aquí claramente el libro te sugiere, pues efectivamente, que esto está mal, ¿no? O sea, que por miedo al poder de unas personas tienes que constreñirlas, ¿no? Y de hecho, pues las hijas de Sofía, pues como sociedad secreta que, esto creo que es un spoiler menor porque los jugadores lo pueden conocer cuando ve la descripción de las sociedades, que están en parte dirigidas a evitar esta desigualdad, ¿no? Y a educar a las mujeres de forma silenciosa, o sacarlas de Bodache si creen que corren peligro, pues te posiciona muy claramente en contra de esta costumbre, pero a la vez juega con algo que a mí me parece muy muy interesante, y es que esto no lo ha hecho Giovanni Villanova, por ejemplo, que es el villano por antonomasia. Esto es algo cultural, es en Bodache así, y entonces lograr ese cambio cultural es algo
algo interesante y creo que darse de bruces contra eso puede ser una herramienta muy chula para la reflexión más allá de lo que es una mera partida de ocio, ¿no? Y que efectivamente convierte a Vodacce en una nación en la que merece la pena explorar, ¿no? Estoy pensando ahora si hay gente que nos oiga que se dedique a usar la gamificación, usar juegos para el aprendizaje, que esta ambientación esta parte de Séptimo Mar puede darle interesantes reflexiones en torno al papel de la mujer en la historia y cómo deberíamos cambiarlo. Sí, creo que es lo mejor, que la mejor explicación que has podido dar, porque yo me puedo liar mucho y no decirlo tan bien como tú. Es decir, no hay un malo, no está Vilanova aquí detrás urdiendo. No es que quites a Vilanova, es que quitas a Vilanova y tendremos una esta cultural fuertísima que cuesta cambiar. Y ese es el verdadero reto. Es decir, el reto no es eliminar al malo, el reto es eliminar prejuicios. Y hablando de prejuicios, hablábamos antes fuera de micro, no me resisto a comentarlo. Aquí ha desaparecido el estigma de los Lorenzo. Tú hablábamos que tú no te acordabas. Yo sí lo tengo muy vivido porque uno de mis jugadores en el antiguo juego había una serie de cartas del destino y le salió y fue sobreexplotado el estigma de los Lorenzo con él, que básicamente lo paso a resumir porque como no está en este juego, si alguien quiere incorporarlo como un gancho de aventura o como una característica de su personaje, que se siente libre, por lo menos por mi parte. Y es que los Lorenzo fue una familia tremendamente cruel, tremendamente sanguinaria y tremendamente brutal en Vodacce, y está mal visto que tú tengas sangre Lorenzo. Es este rollo de tiene sangre Lorenzo, lo que ha hecho es malo justamente porque lo lleva la sangre, es sangre mala, sangre negra. Aquí no está, posiblemente porque no quepa o porque no tenga sentido, pero siempre me ha gustado dejarlo ahí para que lo utilicen si lo quieren ver. No sé tú qué opinas de esta. Sí, es una buena idea. Vamos, algo bueno que tiene esta edición es que es fácil incorporar pues este tipo de elementos que si te ha dado buen funcionamiento en el pasado, pues puedes traer de nuevo sin mucho problema. Bueno, y seguimos con el nuevo Vodacce, o el viejo Vodacce. ¿Qué cositas tenemos aquí que ver en Vodacce? Bueno, pues siguiendo la misma estructura, pues en este caso al describirnos la ambientación, pues destacan este gran juego político, el papel importante que tienen las brujas del destino y el papel de la mujer en Vodacce. Le dedican una sección entera para luego pasar a las personas importantes. Y aquí es de las cosas que me gustó del suplemento, y es que uno diría, bueno, pues personas importantes, va a detallar a los príncipes y entonces no le va a quedar mucho hueco para otras cosas. Pues no, detalla, digamos, los príncipes más importantes, los menciona a todos, por supuesto, pero, digamos, te presenta los que quiere presentarte porque le dan juego. Y luego pues tiene una cantidad de personajes no príncipes que a mí me ha gustado porque me ha roto un poco ese esquema, ¿no? que esperaba, sobre todo habiendo visto los de Eisen, ¿no? Pues por daros un par de ejemplos que a mí me llamaron mucho la atención, pues está el que es el forajido más famoso de Vodacce, que es Hipólito Malandrino, que el nombre me hizo mucha gracia, que te lo presenta como el típico villano pues que podrías usar constantemente en las partidas como adversario de los jugadores, ¿no? Y por poner el opuesto a eso, tenemos al típico caballero pues de punta en blanco, ¿no? Un poco al estilo Don Quijote, si lo queréis ver así, que es Orlando Rabioso, que además según te lo describe pues parece ser que es alguien que apareció de la nada desnudo, blandiendo una espada y con un acento montainense, ¿no? Y que parece como que es alguien que ha viajado de otro tiempo. No entramos en ese detalle, pero te lo presenta así, ¿no? Que no se sabe si es un caballero loco o es verdad un caballero que ha sido maldecido o algo así, pero él se dedica a hacer el bien en un sitio donde hacer el bien está muy mal visto. De hecho te dice que en las tierras de los Vilanova hay una recompensa por su cabeza, que algunas otras familias toleran su presencia, pero que como se dedica a hacer mucho el héroe, pues van a ir a por él, etcétera, ¿no?
Y luego las sociedades secretas, pues todas tienen una fuerte presencia aquí. Ahí aparece una sociedad que es una especie de escisión del colegio invisible, que son los filósofos de la sangre, los Philosophi Sanguinis, que tiene una relación con Giovanni Villanova y son los típicos investigadores pues que no tienen problemas en investigar saberes prohibidos. Y luego en los en los lugares sí que nos repasa todos los principados. Y bueno, pues ahí encontramos un poquito de interés, ¿no? Para cada uno según lo que más le pueda llamar. Sí me gustó un añadido que es que existen un par de territorios libres dentro de Vodacce, sitios que no están bajo el gobierno de ninguno de los príncipes. Entonces es un sitio ideal, por ejemplo, si quieres refugiarte porque han puesto precio a tu cabeza, pues puedes ir, ¿no? Que son Fontaine y Joppa. No te los describe brevemente. Joppa es una familia que pues está un poco caída en desgracia, y Fontaine es un sitio un poco en medio de la nada, un pequeño pueblo que a mí me recordó a que podrías incluso convertirlo en el típico lugar en el que coges y describes a todos los habitantes del pueblo y que todos tengan un girito misterioso, ¿no? De estos pueblos donde todos tienen algo chungo porque han ido huyendo de la civilización, ¿no? Algo así podría ser. Yo de este que ver en Vodacce añadiría no sé cómo, lo voy a pronunciar mal porque siempre lo hago, de las Ciare, ¿cómo se llama en italiano? Que sería un poco justamente los pensadores libres que se oponen al gobierno de los príncipes de Vodacce. Es esta gente que quiere cambiar, eliminar a los príncipes. También es una sociedad secreta, están medio perseguidos ya que humillan, avergüenzan o ponen en relieve a los príncipes en su día a día. Y me parece bien interesante porque creo que es también un ganchito de aventura para intentar meterte en Vodacce, en toda esta tela de araña que se está creando. Y no sé, yo fuera de las que me gustó, creo que ya estaba en el primero, volver a ver, ¿sabes? Sí, efectivamente aquí tiene su papel y encaja muy bien y puede dar lugar a ideas chulas, la verdad. Sí. El resto del capítulo pues tiene, como no, un extenso hueco para el sorteo, ¿no? Para la magia del destino. Y una cosa que me gustó mucho, porque de hecho es algo que yo en mis partidas sabía explorar de forma intuitiva, y es qué pasa cuando pues no has sido entrenada en el sorteo y tienes ese poder, ¿no? Pues te describe cómo hacerte un personaje que sea una bruja del destino que no ha recibido entrenamiento. Entonces te explica también cómo puedes recibirlo y llegar a ser un personaje normal, pero eso me parece interesante porque es algo en lo que nos movemos ahora, y que dado que las brujas del destino tienen un papel destacado, pues es interesante ver cómo es esa bruja no entrenada, ¿no? Y en la zona de esgrima, como ya va siendo habitual en estos capítulos, nos presenta una escuela de esgrima nueva que es Lestrade, que supongo es algo así como la escalera o algo así, que me llamó la atención porque vienen a ser una especie de esgrimistas del parkour, porque lo que hacen es luchar con un arma en una mano y con la otra, con la zurda, lo usan para pues balancearse, moverse entre puentes, saltar edificios, ¿no? Como esto es una especie de Venecia, ¿no? La mayor parte de las ciudades pues van saltando y brincando. Entonces es la típica, a mí las escuelas de esgrima que se salen mucho de la norma no me suelen chocar demasiado, pero esta me gustó porque me la imaginaba muy bien en un héroe pues un joven o el típico héroe Vodacce así más desenfadado, ¿no? Pues me parece que le encajaba genial. A mí me recordaba mucho a Assassin's Creed, sobre todo a los primeros, al uno hacia el de Brotherhood, justamente los que están hechos, basados en Venecia, en Roma y todos estos que decía, me estás entendiendo bien, me estás dando justamente lo que quiero. Sí, de hecho ahora que lo dices pues me acabas de encender la bombilla, creo que por ahí va el tema, sí. Y luego pues claro, acaba con las leyendas, como en el resto de capítulos, que hay un poquito de todo, desde pues una leyenda en torno a la Nochevieja, un lobo, tal, pues todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que quizás en Vodacce pues no las tenemos tan asociadas, pero todas las naciones tienen las suyas. Y con esto acabarían los capítulos y nos quedaría
hablar del apéndice si quieres, que creo que también tiene su gracia. Sí, el apéndice, sobre todo, lo digo ya un poco para la gente que nos está escuchando, son pequeñas reglas, backgrounds, para representar todo lo que estábamos diciendo dentro del juego. Siguen siendo interesantes, porque es cómo se integra todo lo que hemos hablado, de combates a caballo, de parkour ahora mismo, o de los problemas dentro del juego, una serie de reglas, como siempre, fáciles, sin tener que complicar lo que se ha conseguido, que es un juego simple. Pasemos a ello. Sí, aquí, pues eso, sobre todo pensando en quien nos esté oyendo para saber si este suplemento le interesa o no, pues esta es la parte mecánica del asunto, ¿no? Todos estos libros que han ido saliendo de esta edición guardan para el apéndice la concentración de reglas nuevas, y aquí nos encontramos con dos cosas: nuevos trasfondos, que como bien decía Carlos, son para cada nación un rasgo que cuando te creas el personaje tienes que elegir, para que la gente que no haya jugado a Séptimo Mar se haga la idea, que es un poco de dónde vienes, ¿no? Entonces estos trasfondos te dan una serie de ventajas y te dan unas habilidades y alguna peculiaridad, ¿no? Entonces vienen, si no me equivoco, 4 trasfondos propios para cada nación, que se añaden a los del manual básico y que vienen a reflejar cosas que se han ido contando en el suplemento, ¿no? Pues por ejemplo, pues no sé, en Eisen pues viene el típico manipulador, ¿no? Que aquí lo llaman el estratega. Y de cuando eras un niño eras un portento jugando al ajedrez, ahora sabes que el mundo es tu tablero de ajedrez, ¿no? Hay cosas así. En Usura, pues por ejemplo está el Borets, que es un luchador usuro, o en Bodache, pues el moroso, que es una forma curiosa de llamar del típico pues seductor, ¿no? De hecho, pues te ganas un punto de héroe cuando permites que tu personaje salga con la suya porque estás interesado en él de manera romántica, y eso te mete en problemas, ¿no? O sea, cosas que mueven la historia hacia adelante, que es lo que mola en definitiva. Y la otra parte que viene son ventajas, que son estas que tienes que pagar cuando creas el personaje o luego cuando avanzas, y vienen de todos los tipos de puntos. Algunas son propias más de ciertas naciones o les pegan más. Quizás la más llamativa sea la más cara, la de 5 puntos, que es el don oscuro, que te permite ganar una cualidad de monstruo. Tienes que gastar un punto de héroe para utilizar esa cualidad, y eso sí, siempre que lo uses te corrompe, ¿no? Para quien quiera jugar con una especie, yo que sé, de tío que es un rollo como un vampiro o como un hombre lobo y que se corrompe, ¿no? Esto es muy, muy chulo para Eisen, ¿no? El típico héroe maldito, pues este don es una ventaja a cogerse, ¿no? Es inevitable. A mí me gusta este don mucho justamente con el background, ¿no? El trasfondo que acabas de decir para Bodache, el moroso. Es decir, ser un lobe de oscuro, un vampiro, en todos los sentidos. Sí imagino un personaje así. Pues pero sí. Y esto es lo bueno de estos suplementos. Yo la verdad es que estoy encantado con ellos, y creo que se nota cuando hablamos, porque además, no sé, creo que es difícil, una vez que has hecho un juego pues con cierta entidad, hacer suplementos que sean interesantes, y en esta edición de Séptimo Mar, quizás por esa estrategia de trabajar en paralelo en varios suplementos, ha funcionado para que todos ellos tengan algo, ¿no? Me resulta muy difícil tener uno del que no saques algo, ¿no? Quizás el más rompedor de los que tenemos ahora mismo en castellano fuera Naciones Piratas, porque es todo prácticamente material nuevo, pero a mí este es el que me ha dicho, oye, tengo que volver pronto a TEA, porque todas estas naciones me piden partida, ¿no? Aunque sea una partida suelta en cada una, pero tengo que llevarlo a mesa lo antes posible. Sí, bueno, esto ya lo hablamos en el anterior podcast. Además, ya no rompedor, no en tanto a mecánica, sino rompedor en cuanto a concepto, para mí fue el de héroes y villanos. Sí. Me sigue pareciendo, entendámonos bien, todos son super libres, para mí todos son super amenos, pero héroes y villanos se convirtió, ya lo dije en el programa anterior, en un libro de me vas a dar, no sé cuántas hojas tiene, 200, 300, no sé, hojas de PNJs, de verdad es necesario, y la respuesta es sí o no. Pero sí es necesario, porque son cosas tan pequeñas y tan brillantes que es imposible no ver lo bien que interaccionan un libro de Naciones de TEA, Naciones de Piratas,
con esos villanos. Necesitas un gancho para hacer esto. A lo mejor hay un personaje cuyo trasfondo te permite engrasar la aventura, cosas así. Y para mí ese fue, de verdad te lo digo, el mejor hasta el momento. Insisto, como innovador, como algo no esperado. No sé. Sí, a mí me pasó lo mismo y cuando se produjo el mecenazgo en inglés del juego, era el típico suplemento que creo que todos pensamos, muy bien, ya que viene dentro del paquete, pues me lo quedo. Pero es un suplemento a descubrir, ¿eh? Y yo creo que de todos los que hemos publicado hasta ahora es el que menos gente conoce en proporción, porque claro, los demás es, me gusta mucho esta nación, quiero leerla, o quiero completarla, tengo el Naciones de Tea 1, pues quiero el 2. Pero Héroes y Villanos tiene una estructura que, pues le vuelvo a pasar, como lo que decíamos antes, es más fácil leértelo y descubrirlo que te lo cuenten, ¿no? Porque en el fondo es lo que tú dices, es un suplemento de personajes. Lo que pasa es que están redactados de una forma que son ideas de aventura en sí mismas, que además están entrelazados unos con otros, y es muy muy interesante, la verdad. Es un suplemento ideal para cualquier persona que esté pensando en hacer un suplemento de ese estilo, sea del juego que sea, o que quiera ideas de aventura sin más. Yo ya te lo digo, yo ya lo dije en su momento. He utilizado algunos personajes, algún banquero, porque siempre, pongo un ejemplo, juegas D&D, juegas mazmorreo, y siempre hay un tabernero, siempre hay un capitán de la guardia, siempre hay un príncipe o siempre hay un rey. Pero en cuanto lo lees, dices, ¿por qué no utilizo un banquero? Estoy en la ciudad de aguas profundas, ¿no? Y necesito que el gancho de aventura, el que va a lanzar la aventura, no sea un mago en una taberna, puede ser un banquero, o puede ser un granjero que me encuentre en mitad de un campo. Y muchas veces esas ideas están metidas en ese libro. Oye, sí, no te hace falta utilizar sus características a lo mejor, pero el concepto de personaje siempre viene muy bien. Y de verdad, lo digo por activa y por pasiva, echarle un vistazo. Pero para cualquier juego con espadas o cualquier juego de fantasía, creo que el compendio de personajes que tiene es maravilloso. Sí, completamente de acuerdo, la verdad. Bueno, prometimos spoilers porque hemos contado la parte visible de las naciones. Esto no lo hicimos en el otro, no sé muy bien por qué. Bueno, sí lo sé, porque como era el primero que hacíamos de Séptimo Mar, tuvimos un recorrido revisando justamente los libros que se habían publicado, que suponía nuevo Séptimo Mar, y aquí ya podemos centrarnos más justamente en el Naciones de Tea volumen 2 y ver lo bonito que tiene y ver sus spoilers en este momento, con lo cual vamos a decirlo, van a venir spoilers, así que podéis pasarlo si queréis, y luego enlazamos un poco con lo que va a venir después de Naciones de Tea. Pero si no quieres desvelarte nada de la trama o quieres ser respetuoso con tu máster, esta parte no es para ti, jugador. Sí, además, pues aclarar, por si acaso no han desconectado todavía, que tampoco vamos aquí a destripar todo el suplemento, sino yo, por ejemplo, he cogido de cada nación alguna cosita que es la típica sorpresa que te sacas en partida que me ha gustado, ¿no? Digamos que es mi selección de una por nación de qué cosa usaría yo para mis campañas y sorprender a mis jugadores. Así que eso, si te estás pensando en comprar el suplemento, igual esto te anima, pero si eres un jugador, mejor sáltate el trocito pues, para llevarte la sorpresa jugando, ¿no? Bueno, pues contamos hasta 10 y contamos y cuentas. Muy bien, pues vamos a empezar, así me gusta ir despacito. Sí. Y bien, pues mira, de Eisen no es una gran sorpresa, pero sí que es algo que a mí me destacó y quise coger, y es lo que hablábamos antes de Elsa Posen, ¿no? Que uno la ve y dice, esta es una de las personas que va a luchar por el trono, y cuando lees sobre Elsa te dicen que ella pues sí que quiere que Eisen esté unida, pero su intención no es ser ella quien gobierne, ¿no? De hecho su plan es favorecer a otro príncipe, a Falk Fischner, por el cual no tiene ningún respeto,
para de forma indirecta favorecer a Rosamund, que le he mencionado antes, ¿no? A esta líder de líder militar, y que sea ella la heroica que unifique la nación, ¿no? Entonces eso me parece que es el típico girito que cuando oyes hablar de Elsa la ves de una forma, y que luego en cambio en la partida pues puedes llegar incluso a que Elsa te acabe usando como agente indirecto para elegir a Rosamund, o que sin querer interfieras en sus planes. Entonces eso me parece un giro chulo, ¿no? Un ejemplo de cómo esta nueva edición le da vueltas a cosas que uno daría muy por sentado, ¿no? Sí, bueno, además esto casa un poco también con la personalidad que tenía en la primera edición, que ya he comentado en este programa y en el anterior, que no es un líder militar sin cerebro, es decir, centrado, no es todo lo contrario, es muy estratégica y sabe sus limitaciones. En el volumen, en la primera edición, sabe que militarmente, estratégicamente es mucho inferior, es inferior a Montaigne, que es el gran general de la primera edición, y aquí se nota justamente por la decisión de echarse un paso atrás, pero no echarse un paso atrás, sino echarse un paso atrás, apostar por alguien a quien no soporta para que gane alguien en la que sí cree, lo cual no deja de ser sorprendente. Y como dices tú, puedes jugar un poco con ese rollo de que los jugadores tengan que fracasar en su misión para que tengan éxito y no lo sepan. Eso es. Entonces, digo, lo que he ido eligiendo como secreto, salvo uno, que es el gordito que tiene que ver con usura, son esas cosas que digo, de aquí yo hago una partida. Es lo que yo creo que si estuviera oyendo este podcast y no hubiera leído el libro, me convencería, ¿no? Y este es un ejemplo. Otros personajes tienen también estos giritos, pero el de Elsa me sorprendió y me gustó. Bueno, vamos con la siguiente, que es la mancomunidad Sármata. Sí, de la mancomunidad ya lo apunté antes un poco por encima, y es que me gustó que recuperaran al rey Stanislav, al ancianito rey Stanislav, y me gusta porque es un personaje que no quería ser rey y lo aceptó, ¿no? Y de hecho él tiene una limitación, y es que se ha ido quedando ciego de forma paulatina, y pues trata de parecer que todavía tiene fuerza para gobernar, y de hecho pues de voluntad la tiene, y pese a que intenta pues eso simular que todavía pues puede hacerlo sin problemas, ¿no? Eso ya da pie a muchas ideas de aventura chulas, ¿no? De ayudarle a manejarse de forma que sus rivales no le acechen. Y también da pie a ideas de aventura, porque de hecho te apunta en la propia descripción del personaje que en los últimos tiempos ha empezado a sufrir brotes de una misteriosa enfermedad que no detalla mucho, solo que le cuesta moverse, etcétera, y que entonces su hijo, del que hemos hablado, Alexis, es el que le representa en el papel político, ¿no? Pues eso ya solo de la enfermedad pues puede dar pie a ser algo sugerente para las partidas, ¿no? Entonces un personaje que he destacado no tanto por no es que tenga un gran secreto detrás, pero sí que me parece que es lo típico que mola verlo en partida, ¿no? Además él confía mucho en la reina consorte, ¿no? Tiene una relación ahí con ella, y bueno, pues me parece que tiene un panorama político chulo, en este caso en la alta corte. A mí la alternativa que me gusta de este personaje es que las partidas pueden centrarse en la corte directamente. Me explico. Uh-huh. Habitualmente en Séptimo Mar nos gusta vivir aventuras, espadas, saltos, carreras de caballos. Imaginemos una aventura en la que sea evitar una vergüenza sobre el rey, que no se note la enfermedad, y eso te obligaría un poco a interactuar con el resto de personajes o con el emisario de otro reino, por ejemplo, para que no se note. Entonces, de pronto, todas las habilidades marciales que un jugador puede creer necesitar desaparecen, justamente para tener unas habilidades sociales o interpretativas dentro de la partida para esto. Y me parece que el gancho de aventura del rey Stanislav I es perfecto. Sí. No sé tú, es decir, cuando te estaba escuchando yo lo estaba viendo así, cuando estaba leyendo digo, mira qué curioso que justamente en un sitio en el que no hay problemas puedes crearte este problema. Sí.
Sí, sí. Además, aquí perdonadme si me estoy equivocando de personaje, pero un ejemplo de esta diversidad que muestra la ambientación, pues uno de estos personajes, no sé si es el propio Alexi o el rey, pues viene de una madre abusadora, y eso pues me parece que es otro ejemplo de cómo darle la vuelta a estereotipos de nuestro mundo de forma diversa y en que entronca todo muy bien. Entonces no le puedo poner pegas a este suplemento en ese sentido, más allá de lo que comentábamos antes del estilo de la línea de tener pocas aventuras, que esa es mi pega general. Todo lo demás me parece que está muy bien enlazado y dando mucha información en pocas palabras. Eso está muy guay. Bueno, vamos con tu gran sorpresa, Usura. Venga, vamos a Usura. En Usura, aquí sí que me voy a meter en lo que sería la trama fuerte, y es que pues Matuska tiene un girito, ¿no? Y es que los que venimos de la primera edición y del básico, pues Matuska pues es esta abuelita que en el fondo te ayuda, pero que es un poco dura y tal. Y aquí nos hablan en el suplemento de Chernobog como su adversario, ¿no? Este otro espíritu tan malvado y maldito. Y el girito, aquí, eso sí que me da pena casi estropear la sorpresa, pero es que a mí me gustó mucho. Y es que Chernobog no es real. Chernobog es Tura, que viene a ser el equivalente masculino de Matuska. Entonces Matuska se ha dedicado a aplacar a todas las criaturas que son como ella en Usura, de forma que ella es la que gobierna un poco a todos estos espíritus como si fuera una señora tirana, y es la única que quiere jugar con los hombres. Y Tura lo que ha hecho es ocultarse en una montaña muy remota y reinventarse con el nombre de Chernobog para tratar de influir sin que Matuska se dé cuenta. Entonces te dice que en el fondo Tura y Matuska son igualmente poderosos, y lo que pasa es que ven las cosas de forma distinta. Matuska, el libro pone un ejemplo muy ilustrativo, te dice: Matuska te diría, te quiere dar un pastel, entonces te daría los ingredientes, la receta y todo, y como dejes el fuego un poco más o mezcles una cucharada más, te golpearía, ¿no? Para que aprendas la lección. Mientras que Tura lo que hace es darte la receta, deja que tú mismo te equivoques y aprendas la lección teniendo un pastel mejor o peor, ¿no? Es una versión como más libertaria. Entonces, el girito que me ha gustado de esto de Chernobog es que durante el libro pues te hablan que hay gente maldita por Chernobog que le ha ofendido de alguna forma y le han dejado una marca, y que pues son gente malvada o que hay que evitar porque están malditos. Pues no, son la gente que cuando has llegado a la montaña, a lo más alto, Tura se te revela y te cuenta su plan, y su marca es su forma de elegirte como su aliado. Entonces son gente que quiere, digamos, liberar a Usura de Matuska y de su tiranía, pero su primera ley, como si fuera el club de la lucha, es no revelarle a nadie que Tura es real, y entonces se inventan que están malditos por Chernobog. Entonces es una idea genial para un PNJ, que incluso puede ser un enemigo de los jugadores, ¿no? Pues un Usuro que use los poderes de Matuska, que esté a tope con ella y que constantemente se mete en su camino pues esta persona elegida por Tura, ¿no? Y que piensan que es un malvado de Chernobog y acabe pues reclutándolos a los héroes, ¿no? Para su misión. Me pareció un girito súper chulo y que le daba una vuelta al tópico de Usura y de la abuelita del invierno. A mí me gusta mucho porque es junto creo que con Avalon, por decirlo de alguna manera, es de las pocas cosas que están más claras de que hay algo más allá de todo teatro. En Avalon lo deja muy claro, ¿no? Las hadas, la buena gente, y aquí con estas dos entidades también te lo dejan claro, es decir, son prácticamente dioses, seres de Usura, y la protegen y la cuidan cada uno a su manera. Y a mí sí me gustó eso de dejártelo claro, mientras que en el resto de sitios, la mancomunidad, Isen o Bodache tienen otras cosas, aquí tienen, digamos, magia en bruto, sí tienen cosas. Y es gracioso ver un poco esta pelea entre dos abuelos, que no deja de ser de otra manera, cómo la interpretan, ¿no? Es decir, la abuela te da la receta y te golpea con la esta cuando echas una azúcar más, y el abuelo te da la tarta y disfrútala, si tú lo quieres comer. A mí sí me hace gracia.
Sí, sí, yo además eso creo que le da un girito porque mete, eso veo muy fácil hilvanar esto en una campaña y que los jugadores digan, anda, tal, no sé qué, tal, que se sorprendan. Entonces estas cosas que espero que solo nos estén oyendo directores porque meted esto en vuestras partidas, les va a molar, de verdad, seguro. Y bueno, llegamos a Bodache, a ver, sí. a ver cuál es el secretito de Bodache. Yo en Bodache me he quedado con algo que creo recordar que en la anterior edición también remarcaban, y es que pues las brujas del destino tienen una alianza con las cortesanas, ¿no? De hecho, cuando llegas a la sección del sorteo hay un apartado que habla de una improbable alianza y te cuenta cómo, claro, las cortesanas tienen mucha libertad para moverse, ellas no tienen esas barreras a la educación que sí tienen las brujas, y las brujas son todo lo contrario, están súper vigiladas, están lastradas culturalmente. Entonces te cuenta cómo de cara al público las dos facciones parecen estar muy enfrentadas, pero en la sombra pues se alían, ¿no? Pues un noble que tenga una cortesana en su casa y a la vez una bruja del destino, pues pueden estar conspirando contra él, y de hecho en el suplemento viene algún ejemplo. Y bueno, pues me parece que algo que quizás no es tan original, yo decía, a mí me sonaba a ya visto, pero me parece que es la misma esencia de Bodache y que da pie a ideas chulas de partida. En la edición anterior sí existía. De hecho, yo creo que al principio de este podcast, mira, me voy a autocorregir, como es muy normal, porque yo decía que la reina de Montaigne, a lo mejor te lo he comentado fuera de micro y me estoy confundiendo por partida doble, pero bueno, ya corrijo todo. Comentaba que la reina de Montaigne tenía una alianza con su bruja del destino, que era una de las pocas cortesanas que tenía fuera de Bodache una consejera de este tipo. Una alianza y quería sacarlas y tal. Y recordando, no es exactamente así. La historia de Montaigne y de esta bruja del destino es que el rey iba a hacer algo, no voy a decir nada, iba a hacer algo muy malo, y la reina de Montaigne había trazado un plan con su bruja del destino para cambiar esa él. Y hasta aquí puedo leer. Y sobre lo que cuentas tú, sí es cierto. Ya en la antigua edición sí pasaba. De hecho, describían la esposa de Vilanova, que era una cortesana, y su bruja del destino como enemigas encarnizadas. Que se escupían de la peor bilis posible en esta pública. Yo siempre me las he imaginado como en las películas antiguas italianas, ¿no? De gesticulando mucho, hablando muy alto. Y resulta que luego por detrás justamente estaban confabulándose para intentar matar a Vilanova. Pero no dejaban de ser, ellas no dejaban de ser héroes, porque lo que estaban eran atrapadas en lo que acabamos de decir, una situación que era terriblemente injusta. Así que sí creo que en este ejemplo que has cogido es lo mejor, uno de los grandes puntos fuertes que pueden descubrir los jugadores, descubrir que realmente las cortesanas y las brujas del destino no están tan enfrentados como parece. Puede ser que algunas sí, pero no tiene por qué ser todas. Claro. A mí sí me gustó que se respetara un poco esta parte del trasfondo, sobre todo porque creo que da pie a aventuras y a sorpresas. Si tú consigues durante muchas aventuras describir esta relación como enfrentada y de pronto les quitas de un plumazo la careta, creo que se produce lo que tú decías un poco con usura, ¿no? Decir, madre mía, no me lo podía creer, siempre y cuando se haga bien. Así que, no sé, también estoy de acuerdo con tus 4 puntos. No puedo poner ningún pero. Me alegro. Son esas clases de cosas que quizás en otro gente diría, bueno, pues esto lo puedes comentar en el programa, que tampoco pasa nada, pero todas me parecían buenas ideas que descubrir en juego, entonces para mí entran dentro de esa categoría de spoilers de no fastidiarle a nadie, ¿no? Y bueno, pues que eso, que lo mejor de TEA es que lo puedes descubrir jugando y es una buena ocasión para hacerlo. Exactamente. Bueno, Pedro, nos vamos acercando ya a la recta final. Y no quiero dejar de pasar la oportunidad de preguntarte qué va a venir después. No hace falta que tampoco nos metamos en profundidad en ello, porque casi que prefiero que cuando salga volverte a llamar, volverte a ponerte delante de un micro y volverlo a comentar como siempre, porque de verdad es un placer hablar contigo de rol. Gracias. Yo disfruto mucho con vosotros aquí, me tratáis muy bien siempre. Gracias.
¿Qué después de publicar esta guía de TEA, qué es lo que se tiene pensado? Porque vosotros además seguís un poco la publicación que va marcando, entre comillas, John Wick, ¿no? De sus libros. Sí, pues verás, todo lo que estamos trabajando viene realmente del Kickstarter original en inglés, donde se desbloquearon muchísimos libros que John Wick en su ilusión inicial pensaba que iban a estar todos escritos en octubre de 2017, si no me equivoco. Vamos, en 2017 seguro. Y llegamos a 2020 y el caso es que aún quedan bastantes libros por entregar. Van a buen ritmo, pero es cierto que pecó de ambicioso, yo creo. Y el caso es que ahora mismo en inglés hay publicados 3 libros más, que es en los que nosotros trabajaremos, ¿no? De uno en uno y más o menos con la cadencia que estamos teniendo con este, que yo creo que es buena para una línea de este estilo, en la que cada libro te da muchas opciones de juego y puedes ir explorándolos a tu ritmo. Es decir, si alguien se ha comprado Naciones Piratas hace un mes, pues no pasa nada. Naciones de TA2 te sigue esperando en tu librería y cuando quieras podrás meterte. Y los 3 libros que hay publicados en inglés son pues 3 formas de ampliar más la ambientación, ¿no? No sé si los voy a decir en el orden en el que los publicaron en inglés, pero creo que sí. El primero sería Tierras de Oro y Fuego, creo que esa sería la traducción, que viene a ser pues nuestro África, ¿no? Es el sur de Tea, que tiene una forma pues no alargada como África, sino como si África le diéramos la vuelta, y tiene una especie de río muy llamativo. Si buscáis por internet el mapa del continente lo veréis. En la nación la llaman Ifri, si no me equivoco, el continente, y ahí se describen pues 5 naciones: Mandem, Bey, Magreb, Aksum y Kemet, ¿no? Que vienen a ser pues algo rollo tipo egipcio, algo rollo pues tipo marroquí, ¿no? Todo un poco cosas de ese estilo. Después tenemos el que para mí va a ser creo que va a ser un pepinazo tipo Naciones Piratas, que es el Nuevo Mundo, que a los españoles, que es que no, y a los hispanoparlantes en general nos tiene que llamar la atención, que es lo que sería Estados Unidos, ¿no? Es la descripción de Aztlán, que es la tierra de la que en Naciones Piratas nos han metido varios guiños, y aquí también hacen alguna mención en Naciones de TA2, que incluye, pues creo que eran solo 3 naciones, que era la Alianza Nohuacán, Tlazclán y Curak, ¿no? Que pues una tiene una diosa viviente con ellos. Bueno, pues naciones distintas que cambian el tono del juego totalmente. Y el último suplemento hasta ahora es el Imperio de la Luna Creciente, si no me equivoco, que nos habla del este, ¿no? De qué pasa cuando vas de Tea más para allá, y describe otras 5 naciones, ¿no? O bueno, 4 naciones y lo que llaman el octavo mar, que es un desierto enorme. Entre otras naciones pues está Asur, está Persis, Armión. En el Naciones de TA2 introducen una cultura que vienen a ser como los judíos de la ambientación, pues provienen de esta región, y en este suplemento te hablan más de ello. En general en Naciones de TA2 se ve que ya tienen el mapa del mundo más claro y van metiendo estos guiñitos a estos otros suplementos, con los cuales ya te has recorrido todo el mundo de TEA, ¿no? Entonces nuestra intención es seguir publicando más o menos en esta línea, y luego conforme ellos vayan liberando otros suplementos, pues ir decidiendo. Ahora han dado un giro a detallar más cosas concretas. Por ejemplo, están trabajando en un suplemento que es Ciudades de la Fe, Cities of Faith, que detalla varias naciones en detalle, ¿no? Varias ciudades concretas. O Cities of Wonder, que detalla, entre otras, Freiburg. Detalla 3 ciudades más detalladas, ¿no? Con sus guiñitos y tal. Yo creo que eso está bien, pero bueno, que está bien como fase 2, ¿no? La primera es vamos a recorrer todo el mundo, que era algo que en el Séptimo Mar primera edición no habían hecho, y estos otros suplementos vendrán bien para entrar ya en más detalle, ¿no? Yo, esto va a sonar peloteo, pero estoy bastante de acuerdo contigo, porque de hecho parte de la magia que tenía Séptimo Mar en aquellos tiempos era justamente ir yéndonos hacia el este, porque todos soñábamos, ¿no?, que llegábamos a Rokugan. Y sí. Aquí lo bueno es que ya nos han quitado esa idea, pero también nos han dejado como hay algo más. Ya tengo mucho que escribir, tengo mucho que describir,
ya pensaré algo. Pero sí es cierto, a mí me faltó, no sé, vamos a llamarlo un cierre, ¿no? Un cierre al mundo. Creo que para los angloparlantes sí llegó a una vez. Estoy hablando de memoria. El Imperio de la Luna Creciente estoy seguro. Y tengo dudas con la parte americana, con la parte del Nuevo Mundo. Porque siempre se lucubró y no tengo yo muy claro si se llegó a ver algo. Tal. Eso lo mismo lo sabes tú mejor que yo. Segurísimo. Sí, hubo algunos guiños en la parte final que creo que en castellano no vimos, pero estaban en esa fase en la que no te querían decir que al otro lado estaba Rogue One, pero a la vez iban impulsándose. Ellos mismos pecaron de su ansia de expansionar, ¿no? y de contarlo todo con detalle. Algo que creo que ya hablamos la última vez era que la primera edición tenía un énfasis muy fuerte en el trasfondo al nivel, digamos, tipo vampiro, de dar muchísimo detalle, y en esta creo que es más de tener clara la geografía del mundo y establecer un tapiz de personajes en los que moverte. Y en ese sentido, y aprovecho para mencionarlo porque alguna vez nos preguntan sobre ello, pues John Wick, después de este Kickstarter, sacó otro de lo que él llamaba Séptimo Mar Kitai, ¿no? Que es un libro independiente, un básico independiente, que lo que detalla es más lejos todavía, ¿no? Dentro del mismo mundo se centra en Japón, China y alrededores. En lugar de hacerlo como un suplemento de Séptimo Mar, lo planteó como una línea independiente, y eso, digamos que es algo que nos interesa, pero que él mismo lo tiene atascadísimo en inglés, y entonces nosotros estamos más centrados en ir cogiendo el ritmo del Séptimo Mar normal antes de dar el salto a este otro, ¿no? Pero si tenéis curiosidad y buscáis por Kitai, veréis la información, ¿no? De que en la línea de este básico de Séptimo Mar, pues es un básico con algún suplemento que describe las naciones de alrededor, ¿no? Que vienen a ser, pues eso, China, Japón, pues todo esa parte asiática más lejana de TEA, y con algunos pequeños cambios de reglas para hacer el estilo más tigre y dragón, por decirlo así. Así que en este nuevo mundo Rokugan no existe. Existen otras naciones parecidas. No pasa nada. De hecho, ya estaba hasta acostumbrado a que no existiera. Bueno, Pedro, como siempre, un placer. Como siempre me lo pasa muy bien, como siempre se me quedan cosas en el tintero, como espero que pueda ser en el futuro, espero que podamos volver a hablar de lo que surja dentro de poco de la cabeza de John Wick y de las manos de No Solo Roll, el tema de Séptimo Mar. Pues claro que sí, cuando queráis, ya sabéis que nos recibís tan bien, que estamos encantados de pasar por vuestra casa. Así que gracias a todos los oyentes del Cornetín por hacernos un hueco. Muchas gracias. Venga, y los emplazo al próximo podcast. Hasta luego. Hasta luego, chao.